Alumnos, buenas tardes. Estamos en la lección número 15 y el tema de hoy es el relato. ¿Qué es un relato? Es una historia de ficción que narra hechos imaginarios, inventados, con relativa extensión, un poco más que el cuento. Y para tener en cuenta cómo se desarrolla un relato hay que tener dos aspectos fundamentales. La significación, que debe ser breve, precisa, y en el desarrollo de las palabras y emplear el lenguaje justo y necesario para involucrar todas las acciones de las cuales estamos hablando en el texto. Y la siguiente, la tensión, es decir, que todo lo que vas a ir contando en la historia sea tan impresionante, tan intenso en las acciones, en el desarrollo de todo lo que vas explicando de la historia que involucran a los personajes, que capte la atención del lector para que continúe y siga la historia sin ningún tipo de inconveniente. Y para esto hay los siguientes elementos que forman parte del relato. Narrador. El narrador es la persona o el personaje que involucra la historia y que cuenta de alguna manera todo lo que sucede, pero desde un punto de vista alejado y desde una perspectiva de testigo. Y puede estar contado en primera persona desde un yo o en tercera persona desde un él, para desarrollar la historia que va involucrando a todos los eventos del momento. Las acciones son los conflictos y acontecimientos que sufren los personajes, que lloran, que tienen sentimientos encontrados y que de alguna manera se sienten preocupados por las acciones que se van desarrollando en la historia misma, ¿no? El tiempo son las épocas y los años en algún momento de la vida de la humanidad donde se desarrollan estos hechos que se va contando y que el narrador va poniendo de testigo. El espacio son las descripciones en qué lugar se están desarrollando los hechos y cómo suceden de alguna manera que afecta a los personajes, pero todo hecho narrativo debe darse en algún lugar específico. Y los tipos de relato, ficticios y reales. Los ficticios son aquellos que son inventados propios de la imaginación del autor para poder desarrollar una historia hipotética o una historia que supuestamente pudo haber existido. Los reales, no vamos a hablar de que son hechos que le han pasado, que pasan en la vida real tal como la conocemos, no. Son hechos reales porque nacen y surgen de la experiencia que tuvo el autor en algún momento determinado y esos hechos en alguna realidad determinada los pone en el relato reinventados para ser ficcionalizados de acuerdo al momento que le tocó vivir al autor, desarrollado a través de un narrador. Bien, la tarea de hoy es que vas a escribir un relato sobre alguna experiencia que te haya pasado en la vida, tomando en cuenta los elementos de los cuales hemos mencionado en el punto número 3. Bien, bien alumnos, aquí concluye la clase y todo esto lo van a desarrollar en el cuaderno de lenguaje. La tarea ya está previamente explicada y con ustedes nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego.